Gracias por continuar con nosotros. Estamos discutiendo el tema del agua. Hemos venido desde el aspecto de la crisis coyuntural que ha habido y el problema de las últimas semanas. Después hemos estado hablando sobre el tema de infraestructura, de inversiones, de necesidad de participación tanto del gobierno como del sector privado, y sector privado entendido como ADESCOs, como comunidades, como empresas, etc. Y terminábamos diciendo que íbamos a hablar en este bloque sobre el tema de la ley de aguas. Esa ley tiene años de estarse discutiendo. Yo tengo por lo menos 10 años de estar escuchando. Han habido N borradores. Y entonces, ¿a dónde estamos, Guillermo, en eso? ¿Y qué cree que se debería hacer? ¿Se debería pasar esa ley pronto? ¿Debería haber un consenso pronto? ¿O vamos a seguir en esta misma discusión ideológica de si el agua es pública o si es privada, y si es un derecho y si no es un derecho? Y yo creo que eso ya sobrepasamos toda esa discusión, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo lo interpretan ustedes? Verá, me gustaría comenzar dando una estadística que prácticamente lo tuvimos en la reunión con la Asociación Mundial del Agua. Entonces, la UES participa en esas reuniones. Muestra. Sí. Entonces, específicamente con el objetivo, el ODS 6, ¿verdad?, que le compete al agua. Entonces, ahí estamos. Entonces, han desarrollado un indicador que les muestra, entonces, prácticamente en dónde nosotros estamos con la gestión del recurso hídrico, ¿sí?, como país. Entonces, aquí lo vemos. ¿Y qué nos dice eso? Okay. Entonces, prácticamente aquí nos pone que es necesario tener esa ley nacional, ¿verdad? Entonces, desde el 2012 dice que se ha pausado. Entonces, ahora bien, como sabemos, esto del agua no solamente es de país, sino que ya está a nivel global. Ahora, hay que tener mucho cuidado quizás por todo eso que ha sucedido a lo largo del tiempo, que nacen leyes que en ocasiones tienen vacíos legales. Entonces, esa no es mi área, pero la Universidad de El Salvador tiene su propia facultad donde hay especialistas en estas áreas que podrían aportar. Entonces, el problema no es que, digamos, mañana la vamos a aprobar, la ley, ¿sí?, la aprobamos mañana, que es necesaria que se apruebe. Ahora, debe ser también necesario que se revise muy bien, y no solamente con una parte de un equipo especialista, sino con un equipo multidisciplinario, porque el agua abarca muchas áreas. Entonces, ahora bien, la preocupación de la Universidad Nacional es que no nazca una ley que realmente vele por los intereses de la mayoría. Como por experiencias pasadas, ya no quiero meterme en el pasado, sino en el futuro, necesitamos que aprueben una ley general del agua que sea realmente equitativa. Entonces, que muerda al que está haciendo la falta, entonces, que la muerda realmente como debe de morderlo, no que solo te voy a poner una sanción leve que yo la puedo pagar mañana, entonces, y lo vuelvo a hacer. Entonces, como han nacido las leyes ambientales, por lo menos la ley de medio ambiente, ¿dónde están las garras para esa ley? Entonces, veamos la ley de tránsito. Entonces, vamos a ver quién no va a andar para que le estén poniendo las esquelas. Entonces, tiene un poquito más mordedura. Entonces, la ley del agua es necesaria. En general, del agua es necesaria. Ahora, ahí está el área académica que también debe ser tomada para tomar esas decisiones antes de promulgarla. Entonces, cuando me refiero a la academia, son a todos esos investigadores, entonces, que se han ido a empapar no solamente con las costumbres de otros países, sino que también tienen la noción de país tal cual. Porque una cosa es cómo funciona Alemania, cómo funciona China, Estados Unidos, y la otra es conocer el propio. ¿Quién va a conocer? ¿Quién me va a dar la solución de país? Un alemán me la va a venir a dar a mí, o un español me la va a venir a enseñar. Entonces, sino que tiene que ser prácticamente alguien que esté aquí. O sea, ¿y quién más que la academia? Entonces, que siempre ha estado aquí. Perfecto. Rudy, aquí hay un tema. Yo creo que hay ciertas confusiones, tal vez vamos a aclarar. Uno es el derecho del agua,
¿verdad? Que es un derecho humano inalienable, es indispensable para la vida. Pero yo puedo estar sentado en una mina de agua, o sea, para hacer así el símil, ¿verdad? Así es. Y estarme muriendo de sed, ¿verdad? Porque no puedo usar el agua. Y ese es bastante el caso de El Salvador en términos relativos, ¿verdad? O sea, tenemos suficiente agua para todos, no es un desierto. Y por lo tanto, el tema es cómo la distribuyo, o sea, cómo la saco de un lado o cómo la guardo en algún lugar para poder utilizarla. Y cómo esa estructura después puede ser público-privada, ¿verdad? O sea, parte puede ser pública, parte puede ser privada, y la ley debería de ser la que regule eso. Es que yo creo que eso es lo que necesitamos, un marco normativo donde nos incluya a todos, ¿verdad? Lamentablemente creo que el tema ha sido demasiado visto de manera política, ¿verdad? Cada quien quiere jalar para su lado y esto y lo otro. Sí, yo creo y estoy seguro que una ley per se no va a resolver el problema de que llegue agua a mi casa. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Sí, aquí lo que va a resolver el problema son las acciones que tomemos, que hagamos, que llevemos adelante, que ya no perdamos el tiempo en discusiones estériles. Mientras la gente en Soyapango pasa un mes sin agua y yo me estoy peleando por la ley y por no sé qué y por no sé cuánto. Y que si tiene 2 directores del sector privado, que si tiene 2 y que si tiene no 3. ninguno. O sea, son discusiones estériles que no nos van a llevar a nada. Señores, los que encargados de hacer la ley, que son los diputados y todo, que hagan su trabajo y que lo hagan bien. Mira, hay 2, 3 premisas importantes en la ley de agua. 1, el Estado debe tener control de la agua. Nadie está opinando que sea un privado, no, el Estado. Que sea un derecho universal. 2, 3 cosas importantes que la ley contemple, pero echémosla adelante. Trabajemos para adelante, no para atrás, que investiguemos a fulano. No, hombre, si eso no resuelve nada. Eso no le va a llevar el agua al de allá de las Margaritas y del otro lado. Aquí necesitamos acción, ya no estudios, como dijimos, ya no pláticas. Trabajemos para adelante, apoyemos a nuestras instituciones, apoyemos a nuestros funcionarios, porque quieras o no, están poniendo mucho trabajo. Esto no es fácil, este problema es grave. Yo les digo, entonces apoyemos a nuestra gente, echemos a andar adelante todos estos programas que hemos hablado. Y los señores diputados y todo el mundo que hagan su ley, hombre, y que la hagan de acuerdo para favorecer a las mayorías, a los más necesitados, y a los que podemos pararle el agua, pues paguémoslo, hombre. Ahora, ahí hay un tema. Usted hablaba de las inversiones hace un rato, decía 200 millones. Cuando uno habla de 200 millones y dice anda, no puede. No puede. Pero cuando uno habla de 500 millones entre todos, o sea, inversiones de cooperantes, inversiones de ANDE, inversiones de privados, de ADESCOS, etcétera, o sea, ahí se vuelve algo mucho más fácil de manejar. Pues, así es, sí. ¿Verdad? Sí, entonces, pero eso es lo que repito, tenemos que empezar a abrir un poco nuestras mentes, ¿verdad? Para poder permitir ese tipo de inversión. Eso es lo más común en otro lado del mundo. El otro problema aquí es que nuestras instituciones como que nunca han sido rentables y tienen miedo a tener utilidades. O sea, no sé, pero toda la vida pérdida. Señores, en otros países las alcaldías, los condados son sumamente rentables porque hacen negocios de los servicios que prestan. Para reinvertir. Para reinvertir y dejar de cobrar tanto impuesto a su gente. O sea, la única manera de que una institución pública sea rentable y deje de estarle sacando del bolsillo a la gente vía impuestos es que sea rentable. Entonces, si caminamos bajo esas premisas y en la búsqueda de esas soluciones, entre todos, yo esperaría que tal vez ya no lo vea, pero de aquí a unos 15, 20 años, esto sea diferente. Ahí, Rodrigo, yo veo el tema de las telecomunicaciones. ¿Cómo se resolvió en el país? Antes, conseguir una línea de teléfono fija eran años y de todo, y hoy abundan las líneas telefónicas. En el tema de energía eléctrica,
era bien difícil que CEL hubiera podido hacer todas las inversiones que se han hecho, ¿verdad? Y se han hecho inversiones de CEL por un lado, pero también inversiones privadas que han acompañado. Por ejemplo, ahora se habla y se está haciendo todo lo de los techos, ¿verdad? Con toda la energía solar y todo, y cómo lo inyecta cada quien desde su casa o desde su negocio, ¿verdad? Al sistema. Eso no lo tiene que hacer CEL, la inversión, ¿verdad? Entonces, cuando pienso en el agua, pienso en lo mismo, ¿verdad? O sea, como cada quien en su propio techo puede tener ahí su propio tanquecito, ¿verdad? Su propio contenedor donde mantenga el agua. Aquí llueve 6 meses del año, pues 6 meses del año se autoabastece, ¿verdad? En el resto del año llueve un poco, lo que logre conservar. En muchos lugares eso hay gente que lo logra hacer todo el año así. Cuando hablamos de reservorios, ha sido, por ejemplo, para presas hidroeléctricas. El lago Suchitlán, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de eso. Pero podría ser también privado, ¿verdad? O podría ser comunal. Un reservorio que no sea un lago, pero que sea suficiente para abastecer a una comunidad. Y lo otro, pues, es ya la forma de extraerlo a través de pozos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que falta ahí, ¿verdad? Para poder hacerlo? Si tenemos el agua, que es lo más importante, y tenemos la necesidad, ¿qué nos falta? En ese tema yo creo que ahí sí nos hace falta tener ese marco regulatorio, porque eso precisamente, si no tenemos telecomunicaciones, para mí es el ejemplo perfecto, tenemos mucho acceso a telecomunicaciones, pero no ha sido hasta que SIGET realmente se ha puesto exigente que ha hecho parar los abusos de las empresas. O sea, necesitamos una buena SIGET del agua. Entonces, para tener una buena SIGET del agua, necesitamos una ley de agua que cree la Autoridad Nacional del Agua. O sea, por eso es importante este volado. O sea, porque entonces el que está tomando agua para riego, que lo saca del río Lempa a 200 metros antes de la bocatoma de Las Pavas, tiene que ser coordinado, tiene que haber un plan de gestión hídrico de la cuenca, tiene que saber cuánta agua se está extrayendo, hacer los balances necesarios para poder saber que lo que estamos extrayendo, cómo lo estamos compensando, etcétera, y tiene que haber un árbitro que nos diga si está bien, no está bien, aquí corte, aquí no corte. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Ahorita yo por ejemplo, voy a construir un edificio aquí de estos que están construyendo tantos. ¿A quién le tengo que pedir permiso? A ANDA. Y ANDA me regula a mí la cantidad de agua que está extrayendo del reservorio para ver si eso es factible. No, ANDA me dice, ¿te la puedo llevar o no te la puedo llevar? Sí. Y el árbitro se torna a ANDA, pero ¿quién regula a ANDA? ¿Cuánta agua extrae ANDA? ¿Compensa a ANDA por el agua que está extrayendo? No. O sea, ¿por qué? Porque no hay árbitro. O sea, y alguien tiene que ayudar a que ANDA haga mejor su tarea. O sea, y yo digo, yo conozco muy bien a los funcionarios de ANDA y realmente hay unas personas excelentes, dedicadas a esto, que nosotros estamos discutiendo es el día a día, que se lo almuerzan todos los días diciendo cómo hago para solventar esta cosa, y realmente lo sufren, o sea, y hay muy buenas personas, pero necesitamos ayudarlos. O sea, necesitamos echar la mano para que lo puedan hacer. Necesitamos que la empresa privada realmente no sean gañanes, o sea, no hay otra palabra. O sea, si vamos a pedir un permiso, vamos a pedir permiso por esta cantidad, extraigamos esa cantidad y no más, y ver cómo me la juego acá. Si necesito una planta de tratamiento, pongamos la planta de tratamiento que es y no una más chiquita para ahorrarme dinero. No se vale. Pero esa regulación, ¿quién la ve? O sea, ¿quién regula que lo que estoy extrayendo lo regula ANDA? ¿Cuál es el interés de ANDA? O sea, no está en las funciones de ANDA. ANDA es parte, ¿verdad? ANDA es parte, pero no es una autoridad encargada de la administración de la gestión hídrica del país. En ese tema se vuelve juez y parte, porque todos los pozos, supuestamente, pozos profundos, los tiene censados ANDA y tiene un medidor de flujo para ver lo que el empresario o cualquiera que opere un pozo profundo al mes, ANDA le manda su recibo y le cobra por el agua, ¿verdad? Entonces ahí ANDA, pues como tú decís, juez y parte, no es árbitro. Claro, porque le interesa que consuman porque le genera dinero. Le genera plata, pues. Pero al mismo tiempo le interesa que no consuman porque o no. O sea, realmente es bien difícil. Es complicado y necesitan una autorregulación. Exacto. Y necesitan de la buena fe de los empresarios. Me parece, Rodrigo, que hay dos cosas aquí que tú decías. Y ponías el caso de la SIGET.
CIGET regula telecomunicaciones y electricidad, 2 sectores que han crecido muchísimo en el país y han resuelto los problemas que había en ambos sectores. Entonces, esto decía, se necesita un ente como ese para que regule el agua. Sí. Pero en CIGET, por ejemplo, 3 directores son los que conforman el consejo directivo y 1 es del sector privado, sí. O sea, 1 de 3. Y aquí toda la discusión ha sido que si de 7, 2 era demasiado o que si 1, pero y por ese pequeño detalle es que al final no se pasó la ley, ¿verdad? Yo te diría con eso, o sea, realmente el sector privado, yo lo he escuchado con varias empresas diciendo, ¿saben qué? Si ese es el problema, que no haya ninguno. O sea, porque realmente, ¿qué empresario quiere irse a tener que fajar a una institución como esa y con la presión que le genera? Porque entonces todos los empresarios del país van a ir a decirle, vos sos nuestro representante, asegúrate que no nos traten mal, que no sé qué. Y en ANDA hay representantes del sector privado también, que era el otro que decían. Sí, entonces hay un representante. Yo creo que esa discusión realmente hay que pasar la página. El agua es una gestión nacional, es un bien público, eso es inalienable, eso no se puede cambiar, claro. Nadie lo debería de tratar de cambiar, o sea, no debería de estar. Y yo en el bueno, no sé cuántos borradores de ley va, pero en el último que yo leí, no había nada que me hiciera cuestionarme estos temas fundamentales, así que este país le urge. El otro tema es reservorios. Cada presa tiene un reservorio de diferente tamaño, ¿verdad? O sea, si es la 15 de septiembre, si es el Cerrón Grande, si es Cuija, etc. O sea, ¿quién regula cuánto puede usar de esa agua? Es él, sí, es del gobierno, sí, pero es un usuario, pues es alguien que influye sobre el agua, ¿verdad? Y la disponibilidad de agua. ¿Quién lo regula? Sumale los distritos de riego. El mayor usuario de agua del país es el sector agrícola. Entonces, tenés sobre el río Lempa la bocatoma de agua de Las Pavas, tenés la regulación de los reservorios de Cel, tenés los distritos de riego, Atiocoyo, o sea... El lago de Ilopango. O sea, tenés todos estos usuarios y simplemente, ¿cómo haces? O sea, le hablas por teléfono, miren, ahorita écheme el agua, no, porque... O sea, no, por eso es que necesitas un administrador del agua. Sí. Para eso necesitas. Y a veces la gente cree que porque es una entidad de gobierno ya lo hace bien. O sea, porque es él la que maneja esos reservorios, por ejemplo, ya no hay por qué regularlo. No, es que al final es parte de un sistema, ¿verdad? Y debería de pagar por esa agua también, ¿verdad? Porque al final no es de CEL, sino que es un bien usuario público, pues, para que utilice esa. El problema de eso es que ¿cómo va a mitigar ese impacto que está haciendo sobre el recurso? Porque eso es otra cosa. Entonces, en ocasiones estamos acostumbrados a tomar las cosas, pero no a buscar un equilibrio, ¿verdad? Todo eso, como comentaba aquí el compañero. La reforestación. Entonces, sí. Entonces, ¿y dónde voy a reforestar? Porque eso es otra cosa. Porque no todas las áreas son efectivas para infiltración de agua. Entonces, no porque yo puedo llenar de árboles, está bien, digamos, está bien llenarlo de árboles, no digo que no, pero en el tema de infiltración debemos de ver dónde vamos a trabajar para que sea efectiva esa infiltración, porque debe tener una estructura del suelo necesaria para que sea efectiva esa infiltración. Pues si no, yo puedo estar trabajando en un área, pero probablemente no es esa. Y eso ya se conoce dónde son las zonas de infiltración, como decían los compañeros, lo único que tenemos que hacer es trabajar. ¿Sí? O sea, están identificadas las zonas, claro, o sea, estudios tenemos, soluciones las sabemos. Exacto. Entonces, hay que ponerse a trabajar. Aquí no. ¿Usted quiere decir algo sobre eso? No, nada más eso, que creo que tenemos que ponernos ya a hacer algo en serio por el agua. Yo creo que ya se platicó mucho, ya se habló mucho. Yo creo que la ley, tiene que haber una ley, tiene que haber un marco regulatorio, tiene que haber un árbitro, en este caso. Y no le veo problema por qué no se concreta esa ley. O sea, todos estamos de acuerdo en lo fundamental de la ley. Entonces, eso debería de ser rápido, fácil de hacerlo. Y, por otro lado, las instituciones como ANDA, ponerse a trabajar en las grandes soluciones que el país necesita.
crear programas a 20 años plazo. Hay que proyectarse, hay que ver cómo nos queremos ver. El presidente decía una cosa una vez que a mí me gustó mucho. ¿A quién nos queremos parecer? ¿Ah? Sí, hombre. Dentro de 10, 15 años, ¿a quién nos queremos parecer? A los Estados Unidos, a un país desarrollado, ¿a quién pues? Entonces eso es fundamental que en estos momentos las instituciones empiecen a planificar programas de 20 o 30 años plazo. A mí lo que me preocupa es que estamos de emergencia en emergencia, ahora estamos a salto de mata, como dicen por ahí, pero no estamos viendo la gran piedra que nos viene encima, digamos, que qué pasa si la tubería del proyecto de San Salvador Norte, que son 20 y pico de kilómetros, se llega a romper, que ya tiene muchos tiene hoyos, fugas, digamos, esa ¿verdad? tubería tiene fugas. ¿Qué pasa si eso se rompe mañana? ¿Cuál es el plan de contingencia? No existe, ahí no hay contingencia, no existe. o sea, ahí es que no vamos a tener agua por meses. Sí. O sea, no es por días, pues. Sí. Y se puede reparar la tubería, hay técnicas cómo hacerlo. ¿Vea? Y darle unos 20 años más de vida útil a esa tubería, es lo que hay que hacer. Pues poner otra nueva es casi incosteable. ¿Vea? Entonces, pero ahí están los programas, ahí está la técnica. Ahí. Pero ¿dónde está la plata y el proyecto? Ya está todo identificado, digamos. Pero ¿quién dice para el próximo mes o para 6 meses, digamos? Mira, yo creo que espero que de esta coyuntura, que fue lo como comenzamos a hablar, realmente de esta coyuntura nos sirva para una cosa bien importante. Yo lo voy a decir, yo le tengo fe a este gobierno que va a tomar esto para decir, bueno, ok, aquí está, este es el parteaguas. Aquí vamos a comenzar a implementar los estudios que ya están, no hay mucho más que ver, y lo vamos a comenzar a ejecutar. Y vamos a ver ese liderazgo que lo hemos visto en otras áreas y esperemos verlo acá. O sea, realmente eso es lo que yo diría y lo que yo esperaría que sucediera acá. Les tiro aquí una idea, a ver qué opinan. Ya se invirtió bastante en seguridad, ya se han aprobado bastantes préstamos para seguridad y ahora quieren otro préstamo de 100 y tantos millones de dólares para comprar helicópteros, para comprar una fragata, para comprar no sé qué y no sé cuánto. ¿Qué pasaría si ese dinero, en lugar de hacerlo para eso, que ya se ha invertido bastante en seguridad y va a llevar tiempo a ejecutarlo, mejor se destinan esos 100 y tantos millones de dólares para el tema de agua? ¿Sería una diferencia o no? Yo creo que sí, y además es por sectores, o sea, hay cosas puntuales que se pueden ir transformando, o sea, esos recursos de verdad que el país los necesita, o sea, no es posible que en un país donde, vamos a ver Oriente en invierno, en la época lluviosa, se inunda. O sea, no se puede pasar, está rebalsado de agua. En el litoral. Ajá, en el litoral no puedes pasar, porque, ¿por qué? Por exceso de agua. Y vas ahorita en la época seca y no hay nada. Entonces, un buen plan de gestión de esa zona, o sea, ahí ya tenés un principio de solución y tenés esos recursos que puedes invertir. Sí, la verdad es que Oriente es preocupante, la situación de Oriente, la degradación es muy acelerada. Y ahí la salida son los reservorios. Todavía hay ríos que no están contaminados. Ojo, tenemos una amenaza. Los hondureños no tienen agua en Tegucigalpa y quieren hacer un gran reservorio antes de la frontera del Torola para llevar agua a Tegucigalpa. Que era la presa del Cimarrón que se hablaba antes. Eso nos dejaría al Chaparral sin mucha agua. Entonces, pero todo el mundo está pensando en soluciones a largo plazo. Tegucigalpa tiene el mismo problema en San Salvador y ellos están pensando ya en reservorios para bombear agua hasta Tegucigalpa. ¿Sería una opción, Guillermo, dejar de invertir esos 100 millones en seguridad y mejor destinarlos al agua? Bien, interesante pregunta, la verdad, porque habría que evaluar primero, o sea, no le podría dar una respuesta como presidente, digamos, está bien delicado. Entonces, ya la voy a redirigir todo. ¿Qué para, prefiere? para ¿Prefiere 5 helicópteros o darle agua a Soyapango? Pues, ya viéndolo así en emergencia, me pone ahí, porque también la seguridad es importante. Pero es que no se ha dejado de invertir en seguridad, pues, pero sí en agua. Mira, yo creo que hay una cosa. Yo se los dejaría a los economistas. Se los dejaría a los economistas. Bueno, aquí hay mucho más que podemos seguir hablando, pero se nos acabó el tiempo. Yo sin duda diría que lo invertamos en agua. ¿Verdad?
Sí, mira, nuestro país, nuestro ejército, no va a ir a pelear con nadie, hombre. ¿Para qué estamos comprando tantas armas? Nosotros no vamos a ir a pelear con nadie. La economía Sí, tenemos que es la pensar. administración de los recursos escasos. Y si yo tengo $100 millones y yo lo puedo invertir en tantos helicópteros y en tantos barcos o en el agua para 1 millón de personas, creo que no hay pierde. No hay pierde. Sí, lo otro que se podría hacer, acuérdense que también tiene la facilidad de los cooperantes. Claro, entonces, puede apoyar. Exacto, entonces por eso le digo que sería un estudio, bueno, tendría que ser ya teniendo todas las cosas, digamos, hey, dame las... Y si uno invierte en agua, ellos van a ayudarle también en agua, como lo han hecho en seguridad. Exacto. Pues bueno, muchas gracias a los tres. No. Gracias por todas las ideas y ojalá que a las personas que nos hayan visto hoy, pues les sirva para poder pensar fuera de la caja, para poder entender qué es lo que está pasando. Obviamente no abarcamos todo, pero nos da algunos brochazos de la situación actual y sobre todo de largo plazo. Nos vemos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Que tengan una buena semana.